bienvenidas a todos y todas. Muchísimas gracias por venir a la última actividad del año, que calculo que va a ser del Centro de Humanidades, Instituciones y Culturas Contemporáneas. Durante este año, que fue muy rico en actividades, tuvimos muchas conferencias y bueno, estamos cerrando con una que viene muy a cuento del año particular que nos toca, vinculada con la canción que es el tema del día de hoy. Así que desde el centro muy contentos con poder realizar esta actividad. Así que no quiero robarle mucho tiempo, simplemente agradecer la presencia y esperemos que sea el comienzo de muchas otras actividades organizadas con un amigo común, digamos, muchos amigos en común, con Oscar Conde y Sabatino Anitaliquio. Así que muchas gracias por estar acá y ahora Javier va a contar en detalle, nos va a presentar el conferencista que seguramente nos va a ilustrar muchísimo y estamos muy expectantes. Sí, muchas gracias. Yo también estoy expectante. Vos no sabés lo que voy a decir. Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco a Martín que se haya acercado aquí. Él es uno de los capos de este Instituto de Humanidades, Instituciones y Culturas. Y va a ser muy breve. Casi todos los presentes saben, y por eso vinieron, imagino, saben quién es Sabatino Alfonso Anecchiarico, y les habrá llamado también la atención el título de esta charla, que es Desde la ópera Aurora a la canción de la bandera argentina, ¿no? Yo igual me traje anotadito todo para no olvidarme, es cortísimo, no se asusten, por favor. Tengo el gran gusto de presentar esta tarde a mi amigo, lo voy a decir, Sabatino Alfonso Anecchiarico, que a pesar de su nombre es argentino, aunque vive hace décadas en Italia. Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, Sabatino es escritor, conferencista, dramaturgo y actor. En su condición de periodista, es miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia y participó en la fundación de Migra News, la primera agencia de noticias especializada en temáticas migratorias en Italia. Actualmente es profesor de Historia y Cultura de las Américas con una visión periodística en la Università degli Studi dell'Insubria, Varese Como, e investigador en la misma universidad en el Centro de Investigación de los Fenómenos Lingüísticos y Culturales. Asimismo, fue socio fundador de la Asociación Mundial de Escritores y Periodistas Latinos de Turismo, Visión, dedicada al turismo en los países de lenguas neolatinas, con sede en España, y ocupó el cargo de presidente en la sede italiana. También es miembro de la Red de Científicos Argentinos en Italia, del programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina, red de la que fue coordinador científico en el bienio 2020-2021. Como investigador de los fenómenos migratorios entre Italia y Argentina, ha colaborado dictando conferencias para el Centro de Estudios e Investigación de Roma, editor del prestigioso anuario Dossier Estadístico de la Emigración, auspiciado por el Organismo Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, junto a la Universidad del Molise y la Universidad de L'Aquila, entre otras instituciones. Anecchiarico promovió acuerdos marco entre distintas universidades argentinas e italianas y organizó numerosos eventos científicos y o culturales entre Italia y Argentina. Ha fundado asociaciones culturales y bibliotecas públicas dedicadas a la historia y la cultura argentina en Italia y ha publicado libros, capítulos en obras colectivas y colaborado con numerosas publicaciones periodísticas y programas radiofónicos en Argentina, Italia y Suiza. En los últimos 10 años ha participado en más de 100 eventos públicos, entre conferencias, lecciones magistrales, representaciones teatrales y culturales, tanto en la Argentina como en Italia.
Muchas de sus conferencias, pronunciadas especialmente en ámbitos académicos, se relacionan con los fenómenos lingüísticos y migratorios y las interacciones históricas y culturales de estas con el idioma de los argentinos. Por estos méritos fue elegido académico correspondiente en Italia por la Academia Porteña del Lunfardo, y tenemos hoy aquí a quien fue hasta hace poquísimos meses la presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo, Otilia da Veiga. Por su intensa trayectoria profesional, Sabatino fue galardonado con varios reconocimientos nacionales e internacionales, como el de Argentino Destacado en el Mundo, otorgado por nuestra Cancillería en 2019 con la siguiente fundamentación: en reconocimiento por su contribución a la difusión de la imagen y los valores de la República Argentina y su aporte al desarrollo y fortalecimiento de los vínculos entre los miembros de la comunidad argentina en el exterior. La presente conferencia, titulada Desde la ópera Aurora a la canción de la bandera argentina, se enmarca dentro de su trayectoria de investigación sobre los lazos históricos y culturales entre ambos países. Un aplauso para recibir. Te dejamos solo como a Bonavena cuando le sacaban el banquillo. Ahí. Prefiero ser Loche. Nicolino Loche. Gracias, Oscar, gracias a todos ustedes. Bueno, tengo, con perdón si falto a alguien, pero no puedo no nombrar a la queridísima amiga Otilia da Veiga, que fue presidenta de la Academia hasta pocos meses, augurándome que los cofrades de la Academia elijan próximamente nuevas autoridades. Y gracias, Otilia, por tu labor en la Academia y por tu presencia. Agradezco a todos ustedes que están, vuelvo a agradecer a todos ustedes que vinieron, algunos de lejos también. ¿Cómo vamos a desarrollar esta conferencia? Van a ser en 3 momentos sucesivos. En el primero, viendo el título, la ópera Aurora, para responder a las preguntas: quién la escribió, cuándo se escribió, por qué se escribió, los motivos, cuándo se estrenó, quiénes fueron los protagonistas. Bueno, ya solo respondiendo esto son 7 horas y 23 minutos de conferencia. Después, la segunda parte, voy a tratar exactamente la ópera Aurora, qué nos dice. Porque si bien es una ópera insignia, podría decir, la primera ópera lírica épica de la Argentina, lamentablemente no es su contenido muy conocido en el país. O sea, conocido quien sigue la lírica y habrá ido más veces al Teatro Colón, pero fuera de eso es poco o casi nada conocido. Yo voy a decir el contenido de esa ópera. También hay quienes fueron sus protagonistas, dónde se desarrolló, dónde se ambientó, va a responder estas preguntas. Y en la última parte, desde mi punto de vista, tal vez la más interesante, porque aquí, si bien no muchos conocemos o conocen la ópera Aurora como contenido, ¿quién no conoce Alta en el cielo un águila guerrera, audaz se eleva en su vuelo triunfal? Sí, la habremos cantado todas las mañanas por años, pero acá vienen otra vez estas preguntas para tratar de: ¿sabemos realmente lo que dice el texto? O sea, el texto de esa canción que tantas veces todas las mañanas estábamos dormentados con la distancia del que estaba delante y casi no entendíamos nada, la cantábamos como... Bueno, ahí vamos a hablar sobre el texto de esa canción. Ya lo digo, la canción de la bandera argentina sale del área, del intermedio musical de esa ópera Aurora. Pero, hecha esta presentación, les voy a decir otra parte más. Estas conferencias que las vengo realizando en más lugares en el país, ya las dicen la Universidad de Tucumán, en la Municipalidad de Salta, la voy a hacer en la Municipalidad de Mar del Plata, en Necochea, en el Centro Cultural. Esta conferencia se enmarca en este año. Se cumplen los 210 años del primer izamiento de la bandera argentina. Puse esta imagen, que es de la película sobre Belgrano, es una escena de la película de Belgrano,
no solo para retomar esa parte que está escrito ahí, ¿no? En ese momento Belgrano dice: soldados de la patria, juremos vencer al enemigo interior y exterior, y América del Sur será el templo de la independencia y la libertad. Este subrayado es mío, porque lo encuentro con una actualidad tremenda. Y pasaron 210 años. Pero esta imagen la tomo por esta bandera, porque Belgrano, cuando hizo ese día 27 de febrero del 2012, del 1812, era esta la bandera. Pero voy a agregar en esta otra imagen que hubo otra bandera que usó Belgrano, siempre en ese mismo periodo. Fueron las dos banderas de Belgrano. Esta, como leen ustedes aquí, oficial se hizo recién en el julio del 1816. Hago referencia a esta porque la ópera usa esta bandera. Entonces así ya nos colocamos no solo en el contexto en que viene hecha esta conferencia, sino también el utilizo de la bandera que vamos a ver en la ópera, a qué cosas se está refiriendo. Esta bandera hoy es la bandera de la provincia de Tucumán, un agregado que lo puse aquí abajo, de años relativamente recientes. Memoricen un poco estas fechas y seguramente quien fue pasando por el obelisco y nos detuvimos a leer lo que dice ahí, que es esto, dice acá en la ciudad de Buenos Aires por el primer izamiento de la bandera, y fíjense en la fecha, que es el 23 de agosto de 1812. Esto me está indicando, pues cómo vuelvo para atrás acá, si en el 1812 teníamos esta bandera, seguramente la primera bandera que se hizo no es la que nosotros hoy conocemos, por una simple deducción. Esto es solo una cuestión histórica para colocarnos en el contexto que estamos hablando, para entrar en lo que es la ópera Aurora. En esta ópera hay toda una serie de elementos, algunos curiosos, otros que nos sorprenden y me sorprendieron a medida que iba entrando, investigando todo lo que iba sucediendo en su recorrido. Solo les anticipo que esta, como dije antes, es la ópera lírica, épica de nuestra revolución, que va a homenajear, conmemorar la gesta de mayo de 1810. Fue escrita en texto italiano, no en el país. Como veremos, por muchos años la ópera Aurora, desde cuando se estrenó y hasta cuando se tradujo al castellano, se interpretó siempre en la lengua italiana. Primer centenario, y acá ya les estoy dando una primera respuesta a esas preguntas originarias que hice antes. Estamos hablando de los primeros años del 1900, para ser más preciso, entre el 1906 y 1908. Amancio Alcorta era el presidente de la República en aquellos momentos y se estaba preparando todo el país, y en especial Buenos Aires, para festejar el primer centenario de la República. Y habían tantos eventos en todo el país que se estaban preparando para aquel 1910. Entre esos eventos, visto que Buenos Aires en particular, la producción operística, en el momento, es el argumento que nos interesa, la producción operística de teatros con una particularidad extraordinaria, que en todo el periodo del 1800, en la segunda parte del 1800, después de la batalla de Caseros, desde el 1853, pero partimos del 1856-57 hasta fin del siglo, se inauguraron 13 teatros en la ciudad de Buenos Aires. No es poco, por los años y por lo que significaban. ¿Y qué teatros? Pero ya veníamos con una experiencia
con ya fines del 1700, con el Teatro de la Ranchera, 1796 que se estrenó. Tuvo vida corta porque fue incendiado y nunca se entendió por qué, porque se entendió si fue intencional o no, pero había toda una cuestión polémica con ese teatro con respecto a quienes gobernaban 1796 estas áreas, nuestros territorios. Entonces, en función a la Revolución de Mayo, hubo un periodista que también fue un diputado por la provincia de Buenos Aires, Héctor Quesada, que propone, ya que se estaba construyendo el nuevo Teatro Colón, que es el que conocemos ahora, en sustitución al viejo que estaba en la Plaza de Mayo, propone hacer una ópera que representara justamente ese centenario. Y en aquel momento, que fue aprobado por supuesto el proyecto, en la Argentina había un ilustre compositor de óperas líricas. Y estoy hablando de Héctor Panizza. Héctor Panizza era ítalo-argentino. Él nace en Buenos Aires, hijo de italianos. Y Héctor Panizza vive toda su vida entre Buenos Aires y Milán, siempre yendo adelante y atrás. Solo 2 momentos en su vida vivió un periodo en Génova y otro, curiosamente, en Rosario. Héctor Panizza, cuando le van a encargar escribir esta ópera épica para la composición, él va a contactar a un querido amigo, Luigi Illica, que era el libretista nada menos que de Puccini. Luigi Illica fue el que escribió La Tosca, que están dando en este momento en el Teatro Colón. Luigi Illica escribió Madame Butterfly, escribió La Bohème, Chernier y tantas otras óperas. Panizza, que era un gran compositor en aquel periodo, pidiendo a Luigi Illica componer el texto de la ópera, Luigi Illica dice, claro que sí. Además, Luigi Illica fue el libretista siempre de Héctor Panizza de una ópera que Panizza compuso años antes, que era medioevo latino. Panizza, cuando le pide a la Illica, Illica acepta esta propuesta, pero Illica le pone un problema. Nunca estuve en Argentina, no conozco el idioma y mucho menos la historia. ¿Qué querés que escriba? Así fue que Héctor Quesada, quien había propuesto al presidente de la República escribir esta obra, lo acercaron a él y aquí está el texto. Esto es traducido, la copia del libreto original que salió publicado por Ricordi en el 1908, una copia que no se encuentra, es difícil, en Milán, en una biblioteca, un archivo está, pero no es más un libro que se encuentra. Esto es la traducción en castellano de la ópera, hablaba de historia dramática en 4 capítulos, de Héctor Quesada y Luigi Illica. Quesada le contaba a Illica, en un italiano arrangiato, la historia argentina e Illica escribía. Por supuesto que Héctor Panizza después compone la música sobre esto. Aquí tenemos con el nombre completo y la imagen de Héctor Panizza. Nace en Buenos Aires, muere en Milán, que refleja toda su vida entre Milán y Buenos Aires. Héctor Panizza compone, cuando le viene propuesto de escribir la ópera, él era el director de orquesta, junto a un tal, lo conocerán tal vez, Toscanini, se compartían la dirección del Teatro La Scala. Panizza es de las dimensiones y valores de Arturo Toscanini. Dirigieron los más grandes teatros en el mundo, a veces con formas conjuntas en la misma temporada, otras veces no.
Panizza, por supuesto, era el director del Teatro de la Ópera antes que se inaugurara el Colón, donde en el 1901 estrenó en Argentina Medioevo Latino, que era un tríptico sobre 3 episodios del Medioevo que sucedían en España, en Italia y en Francia. Héctor Panizza escribe, compone la música de la canción de la ópera Aurora, toda en Milán. Una pequeña parte cerca de Milán, en una ciudad Erba, que hoy es provincia también, y la termina de escribir en Londres. O sea, nuestra primera y única ópera épica de estas dimensiones se escribió entre Milán, Erba y Londres, no en Buenos Aires. Luigi Illica, acá quise poner las óperas El Fidanzado del Mar, el Teatro de la Ópera, en 1901 se estrenó en Buenos Aires, pero en el 1900 se estrenó por primera vez en el Politeama de Génova, que fue la inauguración de esa ópera. Acá tenemos Aurora, en el 1908 se estrena en el Teatro Colón, y en el 1839 Bizancio, que fue su última ópera. Algo más sobre sobre Panizza. Este libro, que casi no se encuentra más, Medio siglo de vida musical, ensayo autobiográfico de Héctor Panizza. Él le recuenta, le escribe, le dice a su mujer escribe y salió este volumen. Pero en la actualidad, de reciente publicación, seguramente el ensayo más completo sobre la vida de Héctor Panizza, el libro se llama Alta en el cielo, lo tenemos aquí en presente. ¿Y quién era Luigi Illica? Les dije antes que Toscanini y Panizza tenían un nivel cultural y de reconocimiento a nivel mundial muy parecido, pero ustedes dirán, pero Toscanini es conocido mundialmente, Panizza casi ni nosotros lo conocemos. Hay unas razones por las cuales los dejo para quien querrá investigar, porque es muy curiosa esta realidad. ¿Por qué alguien fue con una notoriedad a nivel mundial y el otro no tanto? En aquel momento seguramente sí lo era, Panizza, pero después se perdió en los años. Porque Panizza era una persona muy introvertida, era uno de esos que están siempre casi detrás de los telones. En cambio, Arturo Toscanini era un irruente, un ruidoso. Pero sucedió un hecho muy curioso que probablemente ahí está la esencia de qué es lo que sucedió en los años siguientes. Arturo Toscanini se declaró fuertemente contra Mussolini y él emigró en los Estados Unidos. ¿Quién mejor en Estados Unidos? Lo acogen a 4 brazos y le crearon el mundo publicitario atrás de Panizza, atrás de Toscanini. Con Panizza no sucede esto. No porque Panizza haya declarado a favor de Mussolini, porque él no hablaba nunca. Entonces, en esa ambigüedad, y no fue a los Estados Unidos a vivir, pasa en ese mercado publicitario las diferencias entre ambos autores. Luigi Illica, a diferencia de Panizza, era un personaje, ya lo vemos en la forma de vestir, extravagante. Él pertenecía a esa clase de bohemios e intelectuales de Milán, y Scapellati y los despeinados, el grupo más intelectual rebelde que inicios 900, fines 800 vivió en la Galería Vittorio Emanuele en Milán, por decirlo, en la cuna de la cultura de Milán. Luigi Illica escribió una enormidad de óperas, inclusive rompió vínculos con todos los que antes había construido. Es más, una vez dejó su vida y fue a ser el soldado para entrar en guerra. Hizo de todo este hombre. Y escribió de una forma tal que marcó un modo de escribir óperas post-verdiana. Entonces Argentina en aquel momento se encontró con 2 grandes personajes. Toscanini, argentino, o sea, el nuestro Héctor Panizza, y Luigi Illica, que componen esta obra. Se fueron a buscar, sucedió lo mejor de lo mejor que había en aquel momento. Y este era Héctor Cipriano Quesada, quien le relataba el cuento a Luigi Illica. Como dije, Quesada fue un diputado por la provincia
de Buenos Aires, un escritor, un historiador, y bueno, sus noticias se encuentran muy breves, muy sintéticas en internet también. Él vivió, ni murió, nació, todo lo hizo en Buenos Aires. La ópera Aurora, como les dije, Quesada hablaba un italiano, Illica entendía ese italiano, y así fueron escribiendo esta ópera. Aquí vuelvo a replicar otra vez la tapa, porque leyendo páginas por página ese italiano dificilísimo operístico de fines 800, encontré, no errores solo, a veces palabras equivocadas, a veces pasajes históricos que tal vez no coincidían mucho, más allá que el contenido tiene toda la historia que estamos viendo. Pero ya de la tapa misma, este pedacito que está acá, que lo hice más grande, acá habla de un relato en la tapa que está hablando, que lo escribió Vicente Fidel López, que fue quien escribió la historia de la República Argentina, pero la Gran Semana de Mayo, que fueron crónicas que él iba publicando en ese periodo, se traduce, se escribe acá por Vicente López. Vincente en italiano es vencedor. Tuvo que haber dicho Vincenzo. Ya de la tapa arrancamos con estos tipos curiosos, simpáticos, a veces un poco molesta también. O sea, ponen Vincente López como si fuera el ganador López, en vez de que se llamara Vincenzo López. Esta ópera se cantó, se representó en la lengua italiana hasta el 1943, cuando estaban en el gobierno Farrell y Perón en el 43, proponen traducirlo al castellano. ¿Qué mejor habrán pensado ellos? Ya que intervino para contarle a Illica un tal Héctor Quesada, vayamos a preguntarle al hijo Josué Quesada si él se anima a traducir la ópera en castellano. Y Josué Quesada dijo, sí, casi lo mismo, ya, Fernando, casi lo mismo que había dicho Illica tantos años atrás. Sí, yo puedo traducirlo al castellano, pero de italiano no entiendo nada. Casi una historia que se repite. Entonces le agregaron al lado de José Quesada un tal Ángel Petita. Ángel Petita era un italiano, historia mucha de él no encontré, no sé bien quién es. Sé que era un italiano que sabía algo del castellano. Y ahí vamos viendo cómo se iba ya construyendo, si aquel original en italiano, qué hubiese pasado en esta ópera ya traducida al castellano. Este libro sí se encuentra, pero en Argentores. Quien lo querrá consultar, va ahí y lo encuentra. Yo de casualidad, porque ya estaba casi tirando, ya que nombraron a Bonaveni, no sé a quién, tirando ya la toalla, porque no iba a encontrar más nada sobre... De casualidad, en Argentores encontré esta copia y pude poner junto a la otra, las dos, texto por texto, empezar a averiguar este trabajo. Se tradujo en el 1943, pero en 1945, el 9 de julio de ese año, se estrena en la versión castellana otra vez en el Colón. En la primera del 1908, que se interpreta por primera vez la ópera en italiano, sucede un fenómeno que se repitió curiosamente en el 45 y, como veremos, porque hay un pequeño videíto más adelante, se repitió otra vez en el 1999, o sea, hace pocos días atrás, podríamos decir. Cuando en el 1908 el tenor Amadeo Bassi interpreta el aria dell'opera, fue tan, en italiano, la ópera, el teatro lleno, fue tan potente en su interpretación que el público de pie aplaudió que tuvo que repetir el aria. Eso mismo sucedió en el 45, ya en la versión
en castellano, con la diferencia del 1908, donde hubo una especie de crítica periodística previa a la inauguración, porque los críticos de aquella época, si bien elogiaban la ópera, no la aceptaban mucho porque era en lengua italiana. No solo, todos los que intervinieron en aquella función los trajeron a todos de Italia, lo embarcaron en Génova y lo desembarcaron en Buenos Aires. De argentino, probablemente los únicos eran los que abrían la puerta y limpiaban el salón después. Entonces hubo una fuerte crítica. En cambio, en el 45, que se repite lo mismo, pero ya ante estas personalidades públicas de aquel momento, se hizo que no podía evitarse que el aria de aquella ópera se convirtiera después en la canción de la bandera argentina. Y acá hago una aclaración, porque hay una serie de pasajes, quien dice canción a la bandera, en la ópera es canción de la bandera, y lo veremos en el aria porque en un momento el protagonista, ¿no? Mariano, dice, esta es la canción de nuestra bandera. O sea, no es la canción a, sino la canción de. Alguien la conoce también como la canción de la bandera, Alta en el cielo o Aurora. Bien, en el 45, el 9 de julio, se estrena en lengua castellana y estas son todas las funciones oficiales que se tuvieron en el Teatro Colón. Hubo otras, yo hablo solo del Teatro Colón. La original y todas las siguientes. Nosotros vamos a ver más adelante el aria de la última que se hizo del 1999. Bien, ya más o menos ambienté por qué se hizo, para conmemorar el centenario, quiénes participaron. Ahora vamos a ver qué nos dice, qué nos cuenta esta ópera. La ópera se desarrolla, a diferencia del texto original que decía 4 capítulos, acá se desarrolla en 3 actos en la traducción. Pero acá tenemos algunos de los ensayos de la época con partes de publicaciones periodísticas, donde aquí estamos viendo prácticamente a todo el elenco traído de Italia. Lo tenemos acá, por supuesto, aquí tenemos a Panizza, a Tita Ruffo, a Amadeo Bassi, acá tenemos La Puma y a Santi, que lo tenemos aquí. Ese era el grupo central de la ópera, todos traídos y otros personajes más. Si queremos ver la ópera, hay que comprar el boleto. Este es el boleto de entrada. ¿Lo tienen ustedes? Entramos en la ópera, en el vivo de qué es lo que 5 de septiembre falta el año 1908. Aurora, acá tenemos a María Farnetti, a Amadeo Bassi, Giovanni La Puma, y así tenemos Tita Ruffo. Los personajes principales es Aurora, Mariano, Bonifacio con Raimundo, profesor de Bonifacio, pero sobre todo Don Lucas y Don Ignacio. Esta ópera me hizo recordar, la asocié a 2 pasajes literarios. Uno al de Shakespeare, Romeo y Julieta, porque en la ópera hay un enamoramiento entre Mariano y Aurora. Aurora y Mariano no podían ser amantes porque Aurora era la hija del quien gobernaba la provincia de Córdoba por los realistas españoles y Mariano era el de la Revolución de Mayo. Y la ópera termina trágicamente casi como Romeo y Julieta. Pero me lleva más a pensar en María de Buenos Aires. María de Buenos Aires, que bien conocemos, María, que desde la parte periférica de la ciudad, del barro para llegar al asfalto, en un momento de transformación, de metamorfosis, muere para renacer en la nueva versión tanguera de Astor Piazzolla. Aurora, que es el nombre
de la protagonista, Aurora es la aurora de la mañana, la aurora de la revolución. Hubo en la ópera también esa especie de metamorfosis. Por eso me hizo acordar a esos dos pasajes. El primer acto, todo se ambienta en la ciudad de Córdoba. Aquí hay un desfasamiento histórico, porque se ambienta en un convento jesuita. Estamos hablando del 1810, en ningún momento la ópera habla de la fecha, pero nos podemos imaginar la semana de mayo después de ese 1810. Pudimos haber llegado al 1812 y probablemente un poquito más adelante, por cómo se generó la ópera. No está marcado el año, pero sí un periodo que lo intuimos del contenido. ¿En dónde estuvo el desfasamiento histórico? Que los jesuitas ya se habían ido de Córdoba a fines del 700. Entonces hay un pasaje que tal vez el nuestro Quesada le contó algo a Illica interpretó lo que interpretó, porque hay varios de estos pasajes de este tipo. Se desarrolla, este es en el primer acto, esto es la biblioteca votiva de la Iglesia Virgen de los Dolores en Córdoba. Y es interesante que yo les marque esto, que esta biblioteca está dividida por una pared al lado de la iglesia y abajo de la iglesia de la biblioteca está la sacristía. Esto para la ópera es importante, esta escenografía. Fíjense que el pintor, dice acá, Collivadino, también el escenógrafo se trajo de Italia, lo que yo les decía antes, casi no hubo nada acá. En esta biblioteca se desarrolla la primera parte, donde estaban los futuros curas, ¿cómo se dice? Se me escapa la palabra ahora. Seminaristas. Sí, estaban acomodando de los libros, pero ellos tenían noticias del exterior a través de mensajes secretos, podríamos decir. Llegaban a través de las flores que donaban a la iglesia que estaba al lado, mensajes dentro de las flores. Así fue que a estos seminaristas, que estaban esperando porque habían oído algo desde Buenos Aires que había sucedido, alguna novedad, algún mensaje. Así fue que un tal Bonifacio, que era un poco el único que podía entrar y salir y traer estas flores, llega a la biblioteca con un cesto de flores. Así empieza la ópera. En el cesto de flores todos quieren ver qué es lo que había ahí adentro. Bonifacio dice, ojo, que con solo mirarlo ya es pecado. El único que puede tocar esto es Mariano. Mariano era el otro protagonista de la ópera. Mariano va y busca y pide que Bonifacio se aleje, porque él sabía que traía mensajes, pero como era alguien que salía también del convento no tenía que saber cuál era el mensaje. ¿Y qué mensaje se encuentran? Yo no sé si de allá lejos se lee. Jóvenes, saludad la aurora, encuentran un papelito que dice eso. Ella brilla triunfal en el límpido cielo de la patria. Se inicia la lucha por la independencia. Esplendorosa nace hoy la patria. Cuando Mariano, al lado de Raimundo y todos los demás, leen esto, Mariano se le crea un conflicto. ¿Cómo tenemos que hacer esto? Ellos eran seminaristas, no estaban y ni siquiera preparados para encarar esta revolución en ese momento. Mientras sucede esto, del otro lado de la pared donde está la iglesia, se oye la voz de una mujer, una dulce voz de una mujer que está siempre rezando. Mariano escucha y se encanta de esta voz. Y se crea un diálogo de rezo a dos voces sin conocerse a través de la pared. Cuando reciben este mensaje, Mariano, que sigue con estas dos voces, entra del Puente, Ignacio del Puente, que era el teniente gobernador de la provincia de Córdoba por los realistas. Entra en la iglesia y dice, que se entera, flamea en Buenos Aires un estandarte rebelde,
lo ahogaremos en la sangre. En ese momento se acerca el pueblo a la iglesia. Desde la biblioteca se escuchan ruidos, muchos ruidos afuera de gente, y Ignacio del Puente se ve acorralado dentro de la iglesia y pide pasar por la biblioteca para escaparse porque estaba el pueblo afuera de la iglesia. Pasa por la biblioteca y en ese momento pasa también la hija. Y es que ahí se conocen por primera vez a vista esas dos voces que rezaban antes. Mientras tanto, otro mensaje que yo no lo puse acá, hablaba que les decía a los seminaristas: las armas están en la sacristía, tienen que ir a buscar la llave para dársela al pueblo. Liniers las escondió ahí. El Bonifacio fue a buscar esa llave, pero Bonifacio lo capturan. Logra darle a Raimundo la llave, manchada, así dice la obra, con su sangre, que con esa llave logra en la sacristía armar al pueblo. En ese momento que entra el capitán gobernador del Puente en la biblioteca, que se escuchan esos ruidos, se escucha un silencio, se escucha el redoble de tambores, se escucha una salma de tiros, fusilaron a Raimundo. Con la muerte de Raimundo, conocimiento entre Aurora y Mariano, y con la reacción del teniente coronel, termina lo que fue el primer acto. El segundo acto se desarrolla en la casa privada del teniente coronel Ignacio del Puente. ¿Qué es esto? Y ahí fue el pueblo. No tenemos fecha cuánto tiempo pasó de aquel momento, seguramente días, por cómo se desarrollan las palabras de la ópera, o tal vez semanas o meses de aquel evento en la iglesia a la casa privada del teniente coronel. Fue el pueblo. Va y exige que se rinda, que no haga más matanza, que era inútil matarse entre el pueblo. Y le piden, dice, de hablar. Ignacio del Puente dice: parlamentar con la canalla. Me parece una traición, una deslealtad. Pero fue tan insistente la situación, tan presante contra esa casa, que lo aconsejan a Del Puente: escuchalos porque acá no se sale. Y así fue que dice: venga la canallada. Entra la canallada, dicho por Del Puente, van a parlamentar, piden una especie no de rendición, basta de matarnos entre nosotros. ¿Qué sentido tiene esto? En cambio Del Puente dice: pero ustedes ¿quiénes son? Pueblo, contesta. Pueblos que corresponde a nosotros, no, somos pueblos rebeldes por la patria. Entonces, Del Puente cree poder zafarse de esta situación con una estrategia de tomar tiempo y pide toda la noche para reflexionar, y ahí retoma la palabra: a la aurora les daré respuesta si me rindo o no. Y se retoma otra vez la palabra aurora. En ese momento, cuando se da ese lapso, Del Puente solicita que vayan a llamar a Liniers, porque Liniers tenía que defender esta situación. Y en ese momento termina lo que es el segundo acto. Al finalizar el segundo acto viene lo intermedio musical, donde está el aria de la ópera. Yo la voy a pasar ahora, no sé si después podemos apagar un poquito las luces para que se vea mejor. Vamos a ver de Volonté, de Darío Volonté. Darío Volonté, tenor, interpretó la versión de Mariano en el 1991 en el Teatro Colón. Tengo que agregar, curiosamente, Volonté, Darío Volonté, él se salva, era un marinero en el crucero Belgrano cuando lo hundieron en la Guerra de las Malvinas. Curioso todo esto, que estamos hablando de la ópera La Bandera, de Belgrano. Él estaba embarcado
en un buque Belgrano. Él es uno de los que se salvaron por suerte y pudimos escuchar lo que vamos a ver ahora. Esto es, antes de arrancar con esto, la escena que vamos a ver ahora, y hay un pasaje, esto que está aquí, porque el intermedio musical arranca justamente diciendo, hablando de nuestras tierras, por todo lo que era nuestro continente, besados por dos océanos, por los vientos de la Pampa, los Andes, y hace exaltar, la parte de la ópera dice eso, dice que todo el mundo se está enterando de la gran capital del sur para la independencia del continente. Retoman, esto no estaba en el original de Luis Gillica, cuando Josué Quesada retoma esta parte que es un escrito de Vicente López y Planas, que sabemos bien quién es, dice: calla Esparta su virtud, su grandeza, calla Roma, silencio, que al mundo asoma la gran capital del sur. Acá hay otro pequeño de los tantos errores que fui encontrando, porque en realidad Vicente López y Planes fue mucho más imperativo cuando escribe. No pone calla Esparta su virtud, pone calle Esparta su virtud, su grandeza, calle Roma, que acá nace la gran capital del sur. O sea, no calla, que ellos se callan, no, cállense. Que retoma mucho la versión de la ópera, que fue muy imperativa, con gran sentido patriótico sobre esto. Bueno, vamos a arrancar. Lucas, que vamos a ver ahora, es el patriota que retoma a todos los rebeldes y se junta con el ejército del norte de los gauchos de Güemes, porque en la ópera intervienen los gauchos de Güemes. Este es Lucas, que está reagrupando a la salida de la casa de Ignacio del Puente Aquí hay un juramento, descanso camaradas, y viene el viva que réplica todo lo que son las gestas de la revolución. Aquí están los gauchos de Güemes. El ejército del norte de que estuvo Belgrano, ¿no? Ahí va a buscar a Mariano. Quien trae la bandera y se la hace jurar al pueblo. La bandera de Belgrano. Darío Volonté.
poquito lo que les decía antes. Otra vez. Mariano, durante toda la ópera, se debatió siempre si seguir sus votos religiosos, abandonarlos por su amor a Aurora o un amor por la patria.
Ese tríptico se manejó en toda la ópera. Él renuncia a lo que era su fe en un momento, deja su vestimento para ponerse de luna de civil, pero después retoma otra vez, ya cuando se va al pueblo en esa noche que tenían que seguir para el otro día, para la aurora. Pero después retoma otra vez y mantiene ese tríptico constantemente. Vamos ahora. El último acto se desarrolla en una quinta a las afueras de Córdoba, siempre del comandante y gobernador Ignacio del Puente, donde se arrocaron ahí, porque el pueblo ya estaba demasiado ya armado, ya en las calles, ya afuera. Y ahí hacen una fortaleza. Ignacio del Puente pide a Liniers que los venga a defender, porque estaban inclusive el ejército del norte con los gauchos de Güemes. En ese momento capturan a una persona que decía ser un tal que venía de la Pampa y que estaba pasando por ahí, pero en realidad lo descubren que no era esta persona, pero alguien lo delata y dice, él era aquel que estaba en la iglesia, en el convento, o sea, Mariano. En esta casa que estaban refugiados las familias del Ponte, estaba por supuesto también la hija con su gobernante, con Chiquita, que era la dama de compañía. Aurora, al verlo a Mariano no se identificaba quién era, hace una expresión. Mariano lo mismo, y Del Ponte vio eso, entendió que algo sucedía entre ellos dos que no lo había visto antes. Entonces Ignacio del Puente insiste más aún con respecto a quién sos, de dónde venís, quién es, y todo lo demás se pregunta de una forma muy fuerte, que no contesta. Y viendo Ignacio del Puente que con su hija había algún tipo de relación, pensó que poniendo a su hija sola con este incógnito hasta ese momento, Aurora podía sacarle la verdad y hacer declarar quién era él. Así es que la escena continúan ellos dos solos y hay unas partes extraordinarias porque se hablan en contemporáneo los dos unos sobre los otros con unos versos extraordinarios y diríamos en criollo nuestro, a Del Puente le salió el tiro por la culata. Porque no fue Aurora para convencer a Mariano que Mariano delate quién era y deschave quién era, sino es Aurora que se convierte en la revolución. Y Aurora le pregunta a Mariano, ¿por qué has venido? Para verte, para verme, para tu muerte, no para amarte. Chiquita, viendo esta situación, además porque había entendido que Mariano no iba a hablar y Aurora ya como estaba convencida, empezó a preparar un plan para su fuga, para la fuga de los dos. Del Puente, cuando entra y ve que Aurora no le saca tapón de la botella a Mariano, sentencia esto que dijo, antes que padre, soldado, y manda a fusilar a Mariano. Y le dice a la hija, y tú al convento. Así es que esa noche, Chiquita prepara esa fuga y hace que los dos escapen de esta quinta que había ahí. Pero los centinelas los visten con una ropa para que se fugan en la noche. Los centinelas vieron esos bultos, tiran unos tiros. ¿Y a quién le pegan? Aurora. Mariano, cuando ve a Aurora, que la lleva dentro otra vez herida, y el padre vio que estaba Aurora herida de muerte, Aurora se dirige al padre y lo abraza y le pide que lo salve a Mariano. Y mientras le pide eso al padre, mira a Mariano y le dice, mirad, le dice a Mariano, es la aurora, porque empezó a amanecer en ese momento. Y veremos ese amanecer en la canción nuestra, Alta en el cielo, la potencia que tiene ese amanecer. Mirad, es la aurora. Dios
la enrojece con el sol del cielo y mi sangre en la tierra. Y ahí fallece ella. Termina la ópera ahí. O sea, nace ahí la patria, ahí muere, ahí termina la ópera. Pero ahí es la conclusión donde nace esa conversión que le decía con María de Buenos Aires. Aquí termina este tercer acto. Pero ahora viene, desde mi punto de vista, probablemente lo más interesante. Por supuesto que el relato lo hice con paso de Guatuzzi, saltando muchos pasajes, porque si no estábamos 2 horas realmente en el relato. Pero es apasionante todo cómo se fueron desarrollando las escenas. Vamos a entrar en Canción de la Bandera Argentina. Tenemos a la izquierda la versión original en italiano y a la derecha la traducida en el 43. Alta per il cielo un'aquila guerriera, ardita serge a volo trionfale, ha un'ala azzurra del color del mare, ha un'ala azzurra del color del cielo, così nell'alta aureola irradiale il rostro d'orpunta di freccia appare, porpora il teso collo e forma stelo. Ali son drappo, e l'aquila è la bandiera del paese mio, nata dal sole e ce l'ha data Iddio. Acá está la traducción. Les puedo anticipar que tiene poco que ver con el italiano, que les acabo de leer. ¿Se habrán preguntado por qué un águila? Nosotros tenemos águila acá. ¿Por qué no un cóndor? Podríamos empezar por ahí. Pero voy a pasar palabra por palabra cómo fue traducido. Bueno, si uno lo lee, alta en el cielo un águila guerrera, audaz eleva el vuelo triunfal, y esto lo hemos cantado, como dije antes, ¿cuántas veces? Alta en el cielo. El autor escribe, Illica, alta per il cielo. Está traducida alta en el cielo, que no sería lo mismo alta en el cielo o alta por el cielo. Porque si Illica hubiese querido poner alta en el cielo, hubiese escrito alta nel cielo. Pero hay una pequeña diferencia, estar en el cielo o estar por el cielo. ¿Quién está en el cielo? ¿Y quién está por el cielo? Es el águila que está por el cielo. Alta per il cielo, un'aquila guerriera. Un'aquila guerriera. Les dejo por ahora la incógnita por qué un águila. Pero es fuerte el significado del por qué un águila. Tal vez se lo habrán preguntado y tal vez tengan la respuesta, pero ¿cuántas veces? ¿Por qué un águila? El autor, como cualquier autor, y que hay escritores acá entre nosotros, cuando le piden escribir un texto sobre lo que se te ocurre, es como cuando uno va a hacer una comida, pone zapallito, pone berenjena, pone esto, no pone berenjena, pone zanahoria, no pone zanahoria, pone garbanzo, en fin, decide qué quiere poner adentro. En el texto es lo mismo. Illica decidió poner un águila. Pudo haber puesto un cocodrilo, pero no tenemos. Pero hubiese significado más o menos lo mismo. Y vamos a ver. Audaz se eleva en vuelo triunfal. Si tiene memoria de cuando Volonté cantó, dijo, audaz se eleva a vuelo triunfal, no en vuelo triunfal. La canción dice ardita serge. La palabra ardita, en cierta forma está bien traducida como audaz, pero ardita es mucho más. Es con coraje, es con fuerza, es con decisión, es sin duda, va, se tira. No es audaz, porque le falta todo lo otro. Ardita serge sacando pecho y va. Así va el águila guerrera. No es audaz, no tiene miedo, va. No, es esa potencia que le dio. Ardita serge. Pero probablemente no se encontró una traducción mejor y se dejó audaz. Pero sabemos que ardita es mucho más fuerte. Ardita serge, ardita se eleva con esa fuerza, va para arriba a volo triunfale. Serge a un volo, va con esa fuerza a vuelo triunfal. No en el cielo, sino, no en el cielo, sino
por el cielo, va, sale. Aquí encontramos un cambio, nosotros hemos cantado siempre azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar, y si se acuerdan de Volonté, cantó al revés, que nos pegó a nosotros, pero se equivocó, no, porque el original es al mar y al cielo. Volonté cantó a vuelo triunfal y cantó mar y invirtió estas dos. Podemos pensar que probablemente por conservar una métrica, no lo sé, pero se tradujo así. Pero ahora viene la parte más interesante de toda la traducción. Así en el alta, aurora irradial. Punta de flecha el áureo rostro imita y forma estela al purpurado cuello. ¿Quién nos traduce esto que quiere decir? Vamos a ver cómo es esta historia. En italiano es così nell'alta, así en el alta, está bien. Aureola irradiale. Aureola no es aurora, es la aureola. Es ese amanecer que les contaba antes, que ahora dice, ve el amanecer, esos rayos que salen del sol rojo fuerte. Ahí están, la aureola. Irradial no existe en castellano. Ahí tenemos un cocolichismo para la academia. Irradial no existe. Sería radiante. Esa aureola radiante que sale al amanecer, allá, la vemos en el horizonte, sobre el Río de la Plata. ¿Cuántas veces entre las nubes lo vemos? ¿No? Así en el alta, la aureola irradiante. Punta de flecha el aureo rostro imita. Rostro en italiano es pico, no es cara. ¿Qué rostro que tenés? Dicho acá es cara. ¿Qué rostro que tenés? ¿Qué pico que tenés? Entonces acá dice, el rostro del punte flecha appare. Dice, el pico como punta de flecha aparece. En esa aureola irradiante, el pico de oro como punta de flecha aparece. Y forma estela al purpurado cuello. Y el rostro, el pico, que está diciendo, el pico de oro como punta de flecha aparece en un purpurado teso, quiere decir rígido, cuello, y forma el asta de la bandera. ¿Vemos cómo lo estamos construyendo? Ílica lo que escribió. Así en el alta la aureola irradiante, el rostro de punta de oro, el pico de oro de punta de flecha aparece por el teso collo, el cuello teso que forma stelo, no es estela, es el asta. Le ali son drappo. Acá lo pone al plural, lo hemos puesto al singular. El ala es paño. El águila es bandera. Ílica retoma otra vez el águila. Y nos está diciendo, las alas son paños. El águila es bandera. Termina diciendo, es la bandera de la patria mía. Es decir, el águila es la bandera de nuestra patria. Está escribiendo Ílica. Se sigue, ¿no? El ala es paño. Bien, las alas son paño. El águila es la bandera de mi patria. O sea, el águila es la bandera de mi patria. Del sol nacida, nata dal sole, e ce l'ha data. Acá es en plural, que nos la dio a todos nosotros. Y se traduce, que me la ha dado, o sea, me la dio a mí. No las ha dado a todos, no a mí. Nosotros en castellano no tenemos la traducción de Dio, porque si Ílica hubiese puesto que nos la dio Dios,
Estaría correcto Dios, pero no tenemos una palabra que represente el Dios. Y Dios es una potencia mucho más fuerte, como cuando hablaba del ardita que está allá. El Dios es una cosa mucho más potente, mucho más fuerte que el Dios. Fue Él el que nos dio. ¿Qué otro más que Él? No hay más que Él. ¿Quién nos dio esta bandera, que es el águila de mi patria? Ese significado de la canción, que después surge como, por ley del Estado argentino, la canción de la bandera argentina. Ahora vayamos un poquitito a entender qué es lo que nos quiso escribir sobre esto. Enseguida les hago dos relaciones. Amancio Alcorta era un masón. Luis Gillica era masón. El mundo, con toda probabilidad, no tengo la confirmación, con toda probabilidad también Panizza lo era. Pero Illica lo era. Es más, grado 33. El Amancio Alcorta lo era. Toda esta es una simbología muy masónica. Nos sorprende, pero es así. La ciudad de Buenos Aires construida. La ciudad de La Plata. ¿Cuántas otras partes tenemos en todo nuestro país? Esto es el significado que Luigi Illica le dio a la ópera Aurora. La misma palabra Aurora. Hay una referencia. Entonces, nuestra canción a la bandera, que uno se pregunta, y entonces con tantos errores, con esto que no entendemos qué significa, si realmente es verdad lo que acabo de decir, ¿por qué la sentimos tan nuestra? Bueno, ustedes la aplaudieron, yo también la aplaudo y me emociona cada vez que lo escucho. Porque artísticamente, la composición musical, cómo fue siempre interpretada, el sentimiento patrio que hay en esa ópera épica, es extraordinario. Por eso lamento que no se repita seguida, y tal vez sería hora que se empezara a distribuir en universidades, escuelas un poco, para estudiarla. Para estudiarla porque en lo personal, cuando empecé a entrar y a investigar más sobre esta ópera, que dije parte de todo lo que fui descubriendo, uno de los pasajes que me obligó a repasar nuestra historia. Porque en la ópera Aurora está todo. Todo. La primera pregunta podría surgir de ustedes. ¿Por qué Illica la ambientó en Córdoba si la Revolución de Mayo que nosotros conocemos fue en Plaza de Mayo? Acá donde está el Cabildo. Interesante. Probablemente porque la Revolución de Mayo no terminó el 25 de mayo y después nos fuimos todos a dormir. Pasaron cosas en el país. ¿Las vemos? ¿Las conocemos? Entonces esta ópera me ayudó a ir a repasar y aprender de lo que fue. Es más, Illica en ningún momento dijo: esto se desarrolló el 25 de mayo a la noche. Todo sucedió en esas 4 o 5 horas. No nos dio un tiempo. Es más, involucró al Ejército del Norte, involucró a Belgrano, involucró a los gauchos de Güemes, involucró al pueblo en general, involucró a la iglesia, involucró a todos, los puso adentro, en algo que estaba naciendo, que era el país más allá del Buenos Aires. Eso es un significado fuerte que lo fui viendo. Una de las razones del por qué. Pudo haber sido Tucumán, pudo haber sido Salta también. Pero Córdoba era el centro, el pasaje, donde también los gauchos de Güemes llegaron hasta acá. Bueno, con esto, un poco como todas las veces sucede en esto, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ahora, puedo pensar que hayan preguntas, tal vez no, incógnitas. Esta es la historia que fui recopilando de la ópera Aurora y de dónde salió nuestra canción a la bandera. Gracias a ustedes. Tengo que agradecer a Oscar Conde. Gracias. A Oscar Conde, que fue el artífice, el protagonista, que pude dar esta conferencia acá, que nos pudimos encontrar en esta sala. Gracias, Oscar, y gracias a la universidad también.